esta lección lo que vamos a hacer básicamente es darle carácter a nuestros personajes, decidir en qué contexto histórico los vamos a situar y cómo van a ser ellos. Vamos a dotarles de sentimientos, de un físico y vamos a vestirlos. Bueno, vosotros podéis encontrar todo tipo de referencias en distintas plataformas, en internet, en las que queráis. Pero sobre todo es importante que después de esta búsqueda lo contextualicéis un poco, es decir, va a ser un circo actual en el que se utilizan colores chillones, vivos, es un poco más extravagante. Va a ser un tipo de circo de hace unos años, es un poco decadente. Es decir, todas estas preguntas os las tenéis que hacer para que tengamos muy claro cómo van a ser nuestros personajes. Eso nos ayudará pues, a definir sus vestuarios, su maquillaje, la paleta de colores que utilizaremos posteriormente. Todo este conjunto de referencias son las que van a crear a nuestros personajes. Bueno, en nuestro caso hemos elegido situar a nuestros personajes más o menos a mediados del siglo XX. A ver, esta decisión vino un poco porque después de documentarnos y ver muchas webs y plataformas en las que nos íbamos inspirando un poquito, nos gustaba mucho la idea de aquella época en la que cada personaje de circo tenía como un rol muy determinado. Es decir, todos tenemos una imagen más o menos visual de esa época de los años 40, 50, en la que, por ejemplo, un forzudo pues siempre llevaba una camiseta a rayas y unas mallas ceñiditas. Entonces, nos gustaba un poco esa imagen visual que todos tenemos del circo, sobre todo de esos años. Ahora, por ejemplo, si hablamos de circo, pues nos viene a la mente, por ejemplo, el circo del Sol. Entonces no hay un vestuario definido para cada personaje. Entonces nos gustaba mucho este rol que tenían en aquellos años cada uno de los personajes. En el caso del forzudo, estuvimos estudiando un poco en aquella época cómo vestían, porque es verdad que algunos vestían con mallas, pero otros llevaban camiseta de rayas u otros llevaban un estilo más africano, no sé cómo decirlo, una especie de maillot de guepardo. Había varias estéticas, pero sí que todo tenía pues un estilo muy parecido. Cinturón alto, hombres corpulentos, las pesas pues eran muy exageradas, las bolas con la barra. Entonces a raíz de estas imágenes pues sí que decidimos hacer una mezcla entre todos los estilos, las cosas que nos gustaban, por ejemplo, el cinturón del forzudo y de este forzudo y las pesas. También nos hacía mucha gracia el hecho de que llevara pues esta especie de calzoncillo de guepardo, pues tenía su chispa. Y luego es que nuestro personaje, aparte de estar contextualizado en estos años, pues va a ser un forzudo que igual pues ha comido un poquito de más y le cuesta subir esas pesas. Ya iremos viendo sobre la marcha. El siguiente que vamos a ver va a ser el domador. En principio nosotros lo vamos a plantear como un hombre, pero es verdad que las referencias gráficas que yo os he puesto aquí aparecen bastantes mujeres, pero sobre todo porque lo comprobaréis que a la hora de buscar documentación hay sobre todo pues, muchas cosas de moda que hacen referencia al mundo del circo y hay mucha más facilidad de ver ya no solamente las formas, que a lo mejor sí que se pueden encontrar en archivos de circo de los años de mediados del siglo XX, pero es verdad que no siempre se encuentran fotografías de color. Entonces la moda es una manera de encontrar este mundo que lo recrean pues con unos colores a lo mejor pues más atrevidos, con otras formas. Entonces nos puede servir un poco como referencia. No buscamos un domador que conforme veamos la foto lo vayamos a calcar. Estamos cogiendo pequeñas ideas, pues a lo mejor los botones de esta casaca, el látigo, el sombrero. Simplemente es ir cogiendo pequeños detalles que nos vayan gustando de las referencias que vamos investigando y las apuntamos a la hora de realizar nuestra ilustración. Y por ejemplo, aquí lo que también nos hemos fijado un poco es en la plataforma en la que va a ir el tigre. A ver, todos los circos pues tienen algunos elementos en común, sobre todo con el tema de estrellas, barras. Entonces, por ejemplo, para la plataforma vamos a utilizar algún tipo de icono que también es muy común en el mundo circense, como estrellas, triángulos, picos. Lo vamos a tener en cuenta.
Para el contorsionista, aquí es verdad que para el vestuario tampoco nos queremos complicar mucho la vida, en el sentido de que lo que queremos expresar es que sea un personaje delgado, porque va a tener que doblarse sobre sí mismo, hacer una serie de movimientos imposibles. Entonces queremos que su vestuario simplemente ensalce esa esbeltez que tiene, esa delgadez. Entonces, bueno, nos vamos a basar seguramente en algún tipo de malla muy ajustada, con algún detalle en el cuello o algún tipo de pantalón para que resalte su figura. Y por último vamos a hablar de la equilibrista, en este caso va a ser una chica. Y bueno, en estas referencias que hemos encontrado, sobre todo lo que vamos a hacer hincapié pues es en un poco del atrezzo que lleva. Por ejemplo, pues plumas que puede llevar encima de la cabeza, seguramente irá con algún tipo de maillot, corpiño que ensalce su figura y bueno, sobre todo un poco el contexto general de los movimientos de los brazos también, un poco cómo van a estar colocados y que realmente lo que importa es que se vea toda su figura, cómo se mueve encima del monociclo. Bueno, en esta lección ya hemos visto un poco de dónde coger ideas para crear a nuestros personajes, así que nada, vamos a la siguiente lección a estudiar el movimiento de ellos.